Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente y poder saludarlos y también juntos reflexionar en torno a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Hebreos 5, del 1 al 10. Yo tengo la versión NBI. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir juntos y reflexionar en torno a las Escrituras. Gracias por tu fidelidad, por tu amor en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que esté en medio de esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos en esta semana, en este día, continuamos con la reflexión de la carta a los Hebreos. La semana pasada estábamos meditando acerca de algunas características, específicamente 3 características de Jesucristo como un mediador perfecto. Y nos hacía referencia el pastor Javier a estas características, que se trata de una mediación que el propio Hijo ha realizado, y que ha realizado esta mediación. Fue una mediación empática porque conoce nuestras debilidades, una mediación que ha sido realizada con brazos abiertos, porque su trono es de gracia y misericordia. Al finalizar la reflexión del día de ayer, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero quedé realmente agradecida de Jesús, de tener a Jesús como este sumo sacerdote o como este mediador compasivo, misericordioso, y con este trono de brazos abiertos, este trono de gracia y misericordia que está en medio de nosotros. Continuamos entonces reflexionando y haciendo énfasis en lo que dice Hebreos 5 del 1 al 10, y la reflexión él lleva el título de El sacerdote obediente. Si analizamos y leemos con más detención aún el capítulo 5, nos vamos a encontrar con una comparación que hace Hebreos acerca del sacerdocio humano y el sacerdocio que realizó Jesús. Podemos dividir los versículos en 2. De los versos del 1 al 4 vemos entonces la descripción de todo lo que se hace en un sacerdocio humano que proviene del linaje de Aarón. Recordemos que la tarea del sumo sacerdote es representar al pueblo en los asuntos por los cuales son responsables delante de Dios, específicamente presentando ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo una vez al año. Este día se conoce como el día de redención, y en esta ocasión, en el día de redención,
cuando el sumo sacerdote cumple su función sacrificial. De los versos del 5 al 10, vemos entonces que Hebreos realiza la descripción del sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios. Me gustaría explicar algo antes de continuar. Tal vez muchos de nosotros, de nosotras, nos preguntamos qué significa este sacerdocio semejante a Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Tenemos que recordar que Hebreos utiliza textos del Antiguo Testamento y los aplica a Jesús. Ese es su método y que lo hemos visto en varios de los capítulos que ya hemos leído y que ya hemos reflexionado. Aquí no hace la excepción y toma el Salmo 110, versículo 4, y lo aplica a Jesús. Lo lee con ojos, con los lentes, y va aplicando esto a Jesucristo. Melquisedec también aparece en Génesis 14, específicamente en los versículos del 18 al 24, donde tiene un diálogo muy interesante, pero bastante corto, con Abraham. Podemos conocer y saber algunos antecedentes, pero son muy escasos. Primero, que Melquisedec es un rey sacerdote de un territorio llamado Salem, que años más tarde este territorio es conquistado por el rey David y aquí se funda la ciudad de Jerusalén, en este mismo lugar y en este territorio. En el texto de Génesis 14 se va a presentar a Melquisedec como este rey sacerdote, pero no se menciona un origen, no se presenta una genealogía, y esto es algo extraño porque en el Génesis vemos muchas genealogías, muchas maneras de presentarnos a los personajes principales con una genealogía. Y también es bastante interesante porque en el Antiguo Testamento el origen familiar es importante para ejercer el sacerdocio. Entonces, Melquisedec, que no se diga nada acerca de su genealogía, de su familia, ya nos da, es extraño, pero no sabemos más antecedentes. Tampoco se menciona su lugar de nacimiento o si hubo un lugar o una fecha aproximada acerca de su muerte. La figura de este rey y sacerdote Melquisedec es tal vez un misterio para nosotros hoy día como cristianos y cristianas. Pero sí es interesante que Génesis lo coloca como superior a Abraham y Abraham le entrega ofrendas, le entrega el diezmo y bendice a Abraham. Eso es muy interesante. Ahora, Hebreos lo coloca también, si bien superior a Abraham, también lo coloca como un alto valor en el sacerdocio con respecto a la familia o la tribu de Leví. Que recordemos y que tengamos presente que Leví, este linaje es muy importante para los judíos dentro del sacerdocio. Hebreos entonces va a ir más atrás de Abraham mismo, de Aarón y de la familia de Leví. Va a llegar a Melquisedec. Y con esta imagen o este personaje o este rey sacerdote va a hacer una diferencia porque este sacerdote es distinto, superior y es un sacerdote con su reinado y con su sacerdocio permanente, porque no tiene fin, pero tampoco tiene un inicio. En ese sentido, lo va a presentar y es presentado en Génesis y en algunos textos del Antiguo Testamento, y entonces Hebreos coloca esta imagen también en Jesús.
Hebreos va a explicar un poco más acerca de Melquisedec en otros, o hacer referencia a Melquisedec en otros capítulos más adelante. Y eso también va a ser interesante de conocer. Volviendo al capítulo 5 de Hebreos, en ambas descripciones podemos encontrar dos cualidades que posee este mediador o sumo sacerdote. La primera es que este mediador es elegido o designado divinamente. Es Dios quien escoge. El sumo sacerdote no es convocado por ningún ser humano. Por ejemplo, Aarón, que es el primer sacerdote de Israel, tiene una designación divina, como también todos sus herederos y sus sucesores. En otros casos que vemos a otros sacerdotes, es interesante que al no tener la descendencia de Aarón, pero vemos como por ejemplo en el caso de Samuel, que Dios es quien lo llama o lo convoca al sacerdocio. La segunda característica es que debe mostrarse paciente. La segunda cualidad. El sumo sacerdote no solamente es capaz de dar cumplimiento precisos a estos detalles en los ritos, sino también debe tener un carácter, debe tener un sentimiento acorde con su trabajo sagrado. Paciente con los ignorantes, o sea, con los que no saben, y con los extraviados. En otras versiones, esta palabra extraviado la traducen como pecadores o equivocados. Y aquí es muy interesante porque el texto o el término, la palabra griega para paciente, expresa una mezcla entre paciencia y condolencia. El sumo sacerdote no podía hacer una expiación, un sacrificio adecuado por los pecados si tenía enojo, indignación o furia en contra de las personas culpables, ¿sí? Los pecadores, los extraviados, los que estaban equivocados. Detengámonos aquí un momento para explicar lo siguiente. El sumo sacerdote debe ser paciente, pero no con cualquier persona. El sumo sacerdote debe ser paciente con los extraviados por la ignorancia, ¿sí? Y esto es interesante porque F. Bruce señala que el que erraba por ignorancia, el sumo sacerdote puede empatizar con esta persona porque él mismo estaba expuesto a esta misma debilidad, ¿sí? No así con la persona que quebranta la ley deliberadamente y de manera desafiante. Entonces es muy atrayente el rescate que hace Hebreos de esta cualidad del carácter del sumo sacerdote o del mediador. Esta figura sublime de este sumo sacerdote de Dios enriquece nuestra comprensión del sumo sacerdocio, de cómo era. Pero también nos entristece ver cómo a lo largo de los siglos esta idea de este carácter, de esta paciencia, de empatía que el sumo sacerdote tenía que tener, cómo se va dibujando la figura del sumo sacerdote o del mediador en Israel, en el sacerdocio específicamente de este tiempo, con los diferentes relatos que nos muestran a sumos sacerdotes no empáticos con el pueblo y muchas veces con un carácter distinto a lo que Dios tenía planeado en su manera de actuar.
Cuando Hebreos señala estas mismas cualidades ahora en Jesucristo, primero dice que si le exponemos al que debe ser designado divinamente, Jesucristo, indica Hebreos, no toma la iniciativa de autoproclamarse como sumo sacerdote, sino que es Dios quien lo llama y lo establece como este representante del pueblo y también como representante nuestro, de la humanidad. Hebreos va a citar salmos referentes a coronaciones y los va a argumentar a favor de Jesús, los va a utilizar. Quien Jesús es mayor que Aarón porque es el Hijo de Dios y su sacerdocio es eterno. Explica entonces también que esta glorificación o esta exaltación se realiza porque este sumo sacerdote tuvo obediencia al sufrimiento. Jesucristo tuvo obediencia y el sufrimiento es el que, aquel que sufre es el mismo que es coronado. Es interesante ver esa manera que tiene de explicarnos Hebreos en este sentido. En la segunda cualidad, cómo puede mostrarse paciente, debe ser de esta manera, que empatiza con el pueblo. Recordemos que Jesús es un mediador fiel y misericordioso en todas las áreas, en todos los aspectos, empatiza con nuestra debilidad como humanidad, nos conoce, porque Él ha sufrido estas debilidades. Hebreos nos muestra a un Jesús que ha experimentado la debilidad, pero que también ha experimentado el sufrimiento. ¿Y cómo lo hace Hebreos? Comparte algunos relatos, hace referencia a lo ocurrido en el Getsemaní. En esta experiencia Jesús no se excusó por ser hijo de Dios, sino que al contrario, tuvo que aprender por medio de este sufrimiento la obediencia al Padre. Aquí es interesante observar que el amor de Dios por su creación es grande y aunque esta humanidad se encuentra influenciada por el pecado, tiene la necesidad de tener un sacerdote que comparta absolutamente todo lo que el pueblo sufre y vive. Por eso es que el Padre envía al Hijo. Jesús, como Hijo, tiene ese mismo amor que el Padre. Y como sacerdote, Él comparte ese amor y participa de esta salvación mediante esta obediencia. Se humilla hasta la muerte. Y esta muerte es la que también lo corona de gloria y honra. ¿Cómo lo describe también Pablo en Filipenses, en esta humillación de Jesús, de este siervo? También es interesante observar que en los versos 9 y 10 va a entregarnos una conclusión muy importante en esta sección de estos versículos. Hebreos señala que por Jesús, el Cristo, el Mesías, este mediador perfecto, llegó la perfección de su sacrificio y se convirtió en una causa de salvación eterna para todos y todas los que lo obedecen. Y por eso es que es proclamado por Dios como sumo sacerdote para siempre. Jesús va a establecer su poder, pero no lo va a hacer solamente con esta empatía con el pueblo, sino que también va a ayudarnos a liberarnos y a darnos la victoria. Y en esa evidencia de este poder que tiene Jesús con nosotros como humanidad, es que nos entrega esta salvación eterna a todos los que le siguen, a todos los que
están en relación con Jesús. Nuevamente, este mensaje que da Hebreos en su carta está diciendo palabras de aliento y de esperanza a estos lectores y lectoras que están en su tiempo y que también nos llega a nosotros. Continuar permanentemente en esta lealtad a Cristo, quien es el único que en quien puede encontrarse salvación eterna y quien también es sumo sacerdote. Aquí hay dos preguntas que tal vez nos ayuden en alguna reflexión para nosotros hoy día. ¿Por qué Hebreos se esfuerza tanto en explicar que Cristo es un sacerdote, un mediador? ¿Hay algo que desconoce la comunidad cristiana que está dirigida a esta carta? Tal vez la imagen de Jesucristo como un sacerdote, un sumo sacerdote, es lejana y no se entiende. ¿Por qué? Porque posiblemente se relacionaba el contexto cuando se hablaba de un sacerdocio o un sacerdote, se miraba y se tenía presente a los sacerdotes judíos y al sacrificio de animales que se hacía en Jerusalén. Pero también se podría entender como los sacrificios o los sacerdotes que realizaban los sacerdotes paganos en sus templos paganos. Actualmente, cuando nosotros nos hablan acerca de un sacerdote, tenemos otras imágenes y generalmente los encontramos muy lejanos. No tenemos una relación, tal vez no entendemos muy bien, porque cuando hablamos o nos hablan acerca de un sacerdote, pensamos en el Antiguo Testamento y en un sacerdote específicamente judío. Bueno, Hebreos nos va a explicar con esta imagen de sacerdote, nos va a reconocer y nos va a ayudar a ver a Jesucristo en su obra, como este sacerdote sublime, como este mediador, como una imagen perfecta de un sacerdocio perfecto. Y eso nos ayuda en cierta medida a tener presente esta imagen también como una comprensión dentro de lo que nosotros vamos a ir entendiendo acerca de Jesús. Así como lo entendemos como un pastor, también lo podemos entender entonces, y Hebreos nos ayuda a entenderlo como un sacerdote o mediador. Y la otra pregunta es ¿por qué Dios tiene que sufrir? Y esta pregunta es muy interesante porque se muestra a un Dios como un Dios débil. Generalmente nosotros reconocemos que Dios no sufre, Dios es todopoderoso, siempre lo vemos victorioso, siempre lo vemos muy poderoso en todo. Entonces, ¿cómo vamos a ver a un Dios que sufre? Ese pensamiento también lo tenía los cristianos de la época de Hebreos, en que Dios está alejado del sufrimiento, no puede estar cerca de eso, no puede experimentarlo. También se sospecha que esta comunidad de cristianos está experimentando persecución. ¿Se recuerdan? Tal vez también se está cuestionando su salvación, porque ya han experimentado tal vez algunos pecados, algunas caídas, como le llamamos nosotros, tal vez algunos han retrocedido, han negado la fe. ¿Y cómo enfrentar a un Dios tan poderoso si no ha experimentado nada de lo que yo como un ser humano puedo estar experimentando? Es tal vez lo que también nosotros pensamos en este tiempo. Dios no está en mi sufrimiento. Pero lo interesante de la carta a los hebreos es que nos muestra que el Hijo de Dios, como un sumo sacerdote, como un mediador perfecto,
nos comprende en nuestras debilidades, pero no solamente en nuestras debilidades, sino también en nuestros tiempos de sufrimiento. Y esto lo hace un Dios más cercano, más paciente, más empático, más misericordioso con él o la pecadora. Eso es interesante de observar y de tener presente en nuestra vida. La salvación que Cristo nos ofrece es eterna y está basada en el sacrificio de Él, de este Dios encarnado, que ha realizado este sacrificio por una vez y nunca más repetido, y tiene una validez que es permanente, eterna. Entonces aquí nos detenemos en cuanto a que esta salvación que nos ofrece Jesús no es alguien, un ser humano, no hay un mediador humano, es Dios mismo el que se ha encarnado, por lo tanto es Dios quien nos está ofreciendo esta salvación. Por eso es tan importante recordar que en medio de nuestro sufrimiento Dios nos entiende, Dios está con nosotros, nos ayuda, y recordar esta salvación que ha sido un regalo inmerecido que tenemos por Dios, nos ayuda también en nuestro sufrimiento. No nos aleja, sino que nos acerca más a Dios, y el pensar y recordar esta salvación que ha sido entregada, vuelvo a decir, por Dios, también nos da gozo en medio de nuestro sufrir, ¿sí? En conclusión, podríamos decir que Jesucristo es nuestro mediador, y eso es muy bueno, recordarlo permanentemente, recordar que Jesús es nuestro mediador. Pero también no debemos olvidar lo que hizo, esta acción que es más importante. Es nuestro mediador, pero estableció esta comunicación o esta vinculación entre Dios y la humanidad. Como también muestra que Cristo se hizo plenamente solidario, empático en la miseria, en la debilidad del ser humano. En todo esto que Él realizó, en todos estos acontecimientos, transformó una ofrenda que la estableció en una mediación que nos llevó a la salvación. Esta es la experiencia que tenemos todos nosotros los que somos cristianos, que nos reconocemos unidos a Dios gracias a Jesús glorificado. Esto que hace Jesús con nosotros nos ayuda a entender que este mediador, que este sacerdote está con nosotros y nos ayuda siempre. Me gustaría entender e invitarlo a que, parafraseando algunos versos de Hebreos, podamos concluir con esta reflexión, reconociendo esta mediación, reconociendo a este sumo sacerdote paciente, compasivo, elegido por Dios. Continuemos acercándonos, animémonos a acercarnos confiadamente a este trono de gracia y de misericordia, porque tenemos un sumo sacerdote que ha consumado perfecto sacrificio, ha realizado este perfecto sacrificio, Jesucristo. Este es el autor de la salvación eterna para todos y todas. En esa confianza, oremos al Señor y demos gracias por su amor y su bondad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder mirarnos, Señor, y saber lo que tú has hecho con nosotros, reflexionar una y otra vez acerca de este sacrificio de amor que has realizado por cada uno de nosotros.
Nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias por estar cerca de nosotros en nuestras debilidades, pero también cerca de nuestros sufrimientos. Tú también los experimentaste y conoces, Señor, de ello. Y por eso estamos agradecidos, agradecidas de tener a este Dios cercano, de tener este sumo sacerdote que está presente y que nos ayuda, se compadece, es paciente. Cuando, Señor, nos extraviamos y somos ignorantes en tu palabra, y tú estás allí, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos impulsas, Señor, a buscarte y a conocerte más, a seguir profundizando esta relación contigo. Y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.